He llegado a mi techo porque soy muy bajito. Entonces, bueno, pues tengo esa ventaja. Yo nunca voy a tocar techo, lo cual me produce una cierta paz interior. Decir, bueno, me queda todo por saber, todo por aprender. Y no, fue una intuición espontánea que venía de una obsesión de niño. Pues yo de niño, en mi niñez, la niñez de los años 40, de la posguerra española, de los 50, pues los niños pobres teníamos muy poca documentación o muy pocas fuentes para ser artistas o para dibujar. Eso era una cuestión de familias más acomodadas. Yo tenía amigos del colegio que eran todos menos pobres que yo. Eso facilitaba que tuvieran cartulinas, que tuvieran lápices de colores, que tuvieran cajas de acuarelas. Y yo en ese sentido, me encanta contar las pocas cosas que tuve, porque las pocas cosas que tuve, materiales, las tuve que suplir con la imaginación, con la fantasía, con la vocación. Y de eso me siento muy orgulloso. O sea, me gusta contar esas cosas que aparentemente son disminutivas, que aparentemente son, que ponen trabas a una trayectoria, y yo creo que no, que al final lo que no te frena nunca es la vocación que yo siempre he sentido, no en la cabeza, he sentido la vocación primera me salía de las tripas, de la sangre, de dentro del cuerpo, total. Nunca pensé lo único que pensaba es que no tenía antecedentes familiares para saber dibujar, porque mi padre era un carpintero que trabajaba en la funeraria de Santander, mi madre era una ama de casa, mis abuelos eran por parte de mi madre eran como pastores, obreros de Palencia, de Castilla. Y la familia de mi padre pues también venía de un sustrato muy modesto, muy pobre. Entonces todo eso para mí sumó. Y además lo cuento con una desfachatez y me encanta no haber tenido todo fácil. O sea, no haber podido nunca ir a estudiar Bellas Artes, porque me lo preguntan mucho. Bueno, ¿y tú qué has estudiado? ¿Con quién has estudiado? ¿Cómo llegas a ser un profesional? Pues dibujando, e insistiendo y teniendo clara la conciencia de que lo único camino que yo podía desarrollar era el de dibujar, beber en esas fuentes, que eran dos fuentes maravillosas, que eran las películas y los cómics. Normalmente eran cosas al alcance de los pobres, porque los cómics eran muy baratos, valían un real, 25 céntimos. Los mejores, los americanos, los importados, valían una peseta. Y el cine también era muy barato, valía una 50, 2 pesetas, 3 pesetas. Entonces, claro, ahí es donde yo bebí, siguiendo el camino de la pobreza. Y sí tuve un deseo infantil, entre los 6 y los 7 años, cuando ya empiezas a tener uso de razón, lo que se llamaba entonces, y se sigue llamando uso de razón, que empiezas a pensar. Y yo pensé que cuando fuese mayor, cuando supiese dibujar bien, haría un cómic que se vendiese en un kiosco. O sea, me fascinaba el hecho de ir a comprar un cómic, una historieta, un kiosco con mi madre los domingos, porque nos daba para un tebeo a la semana. Y a mí me fascinaba, ya me veía yo en la piel del que hubiera dibujado ese cómic y que la gente fuéramos a comprar un cómic de algo que estaba allí colgado y editado. Y esa fascinación que yo tenía por el cómic, claro, la aparqué, porque sí me di cuenta, yo ya me habían llevado mis padres a museos, al Museo de Bellas Artes de Santander, ya había visto revistas con cosas del Museo del Prado, ya había ido en unas navidades con un militar que era novio de mi tía Pilar y me llevó unas vacaciones luminosas. Me dijo, no, yo estaba entonces estudiando en un internado en Palencia, un internado de los maristas,
Entonces se le ocurrió a este hombre, que yo le adoro y le sigo adorando, ya no está, pero sigue teniendo para mí un recuerdo muy cercano. Se le ocurrió decir, no, yo al niño voy a ir a pasar las Navidades a Madrid con mi familia, yo paso por Palencia por la noche, en el correo de la noche, a las 3 de la mañana, que algún hermano marista le lleve a la estación, yo le cojo y llevo 15 días a Madrid. Y yo creo que los 15 días, aquellas vacaciones de Madrid, fueron absolutamente mágicas, porque conocí 3 cosas que ya no las no he podido olvidarlas. La primera cosa fue el estadio Chamartín, que era donde jugaba el Real Madrid, un estadio pues que estaba en un descampado, no había un Madrid alrededor, había un descampado y allí estaba el estadio Chamartín. Y ahí vi yo pues un estadio, vi al Madrid, vi al River Plate de Argentina, o sea, fui 2 veces y fue una revelación. Otra cosa que vi fue los cines de la Gran Vía, porque yo estaba acostumbrado a los cines de Santander, que eran pequeños, siempre se estrenaban las películas 1, 2 meses o 5 más tarde que se estrenaban en Madrid, en Barcelona. Y vamos, y cuando llegué a la Gran Vía, el primer cine que fui al Palacio de la Prensa, a ver Los 3 Mosqueteros, de la Metro en Technicolor, con Lana Turner y Jim Kelly. Y bueno, a mí me deslumbró aquello. Y hubo algo que me deslumbró más que los cines de la Gran Vía y que el estadio Chamartín, que fue el Museo del Prado. O sea, en el Museo del Prado dije, pero ¿cómo existe esto? ¿Cómo hay aquí tanto? Esto es un tesoro. Vivir en Madrid es como vivir en la gruta de Alibaba, pensaba yo. Digo, si algún día vengo a Madrid, vendré una vez a la semana. Vendré. Y así fue. Yo después, durante mis 40 años en Madrid, los sábados o los domingos iba al Museo del Prado. Cuando estaba el Thyssen y el Reina Sofía, ya hacía el periplo y iba a los 3. Madrugaba un poco, pero siempre el último era el Museo del Prado, porque era lo mejor, lo más. No sé, ya si me perdí, no sé aquello, no que estaba contando. Bueno, bien, entonces bueno, mi vida transcurrió, pasó, me hice un profesional de muchas cosas, he tocado muchos temas, pero yo creo que ninguno de una manera profunda. Pero llama quizá a José Ramón la atención. Mi trayectoria, yo llegué a comprender que el cómic era un género menor, porque conocía a gente, soy un amigo del Chiqui de la Fuente, y coincidíamos en el festival infantil, el cine infantil de Gijón, y iban gente del cómic. Y la gente del cómic estaba en un escalón más bajo que el mundo de los ilustradores. O sea, los ilustradores mirábamos por encima del hombro a los historietistas. Nos parecía un género menor. A mí me seguía pareciendo que era el colectivo que mejor dibujaba. O sea, yo he vivido con pintores, he conocido a escultores, he conocido a muchos ilustradores. Los historietistas dibujaban mejor que cualquier pintor de bellas artes, que cualquier ilustrador, dibujaba mejor. En lo que yo pensaba que era mejor. Dominaban más el movimiento, las figuras, la identidad de los personajes. A mí me siguió pareciendo mejor, aunque el estatus estuviera por debajo del mío. Yo no volvía a retomar la idea de hacer un cómic, pero cuando cumplí 80 años, me acuerdo que surgió en una comida con Lines y con Jesús en Villanueva de Villascusa, Cantabria. Ahí es donde quería un poco, bueno, perdón. Sí, continúa. Y ahí es donde yo creo que, comentando con ellos, oye, joder, acabo de cumplir 80 años, estábamos celebrando mi cumpleaños. Oye, y yo, aquella idea que tenía de niño de hacer un cómic, al menos intentarlo, pues como no me dé prisa, no cojo el tranvía y me voy a morir sin hacer el cómic. Pero fue un momento clave porque yo no tenía ningún proyecto inmediato. Entre otras cosas porque me había dado el año anterior un ictus, o sea, un amago de infarto cerebral, y me habían dicho los neurólogos que dejara ya la actividad, el trabajo de muchas horas y que lo próximo que me pasase iba a ser irreversible. Yo cogí un pánico feroz, tuve unos ataques de pánico, bueno, que no os cuento porque me da mucha vergüenza contarlos, porque es como si yo me presentara desnudo ante vosotros, pues igual. Y entonces, en aquel momento, aquel día,
concreto que fue un domingo, no se me olvida, empezamos a hablar y dije, yo quiero hacer un cómic, pero no sé qué cómic hacer. Y tienen, mis socios hermanos, tienen en la habitación, en el dormitorio conyugal, como se decía antes, en el dormitorio conyugal, tenían una lámina con muchos dibujos de Moby Dick. Yo había hecho como 20 folios, los había llenado de dibujitos que fueron los que sirvieron para el Moby Dick, página a página de texto. No había una página solo con texto. Todas tenían por lo menos un dibujín, un detalle, un arpón, una ola, un pez, la cola de Moby Dick. Todos tenían un detalluco. Y yo vi aquello y dije, joder, la historia que mejor me conozco, porque ya lo había ilustrado profusamente, digo, es Moby Dick. Se nos encendió la luz como diciendo, igual hay que hacer un Moby Dick. Y me acuerdo que Jesús dijo, no, si ya lo tienes hecho, son estos dibujos, pero ya con viñetas y tal. A mí no me convenció mucho aquello, porque dije, no, yo quiero hacer algo nuevo, yo quiero meterme en el lenguaje de la historieta, quiero investigar, quiero probar, y a lo mejor no me sale. Pero a trancas y barrancas lo empecé, lo continué y lo terminé en un año. Y lo que no sabía aquel domingo en que se nos ocurrió que podía haber una salida con el Moby Dick, es que a mí me iba a cambiar tanto un cómic como Moby Dick. Porque después ya iremos contando, no quiero contar mi historia seguida, porque es un tostón. No, para nada. Y ahora entraremos ahí, pero sí que quería preguntarle a Jesús un poco cómo... Cesario, creo que ya en Anaya empezaba a fallar algo. Sí. En aquel año, José Ramón, después de haber hecho en Anaya el Quijote y la Biblia, tenía un proyecto que era ilustrar Moby Dick. Pero alguien que no quería pagar a los ilustradores que ya estaban consagrados, dijo, José Ramón ya está pasado de moda, en 2002. Es un clásico. Es un clásico, en el sentido peyorativo, que la palabra clásico no tiene ese sentido peyorativo. Ya está pasado de moda, y fue cuando estas editoriales empezaron a inventar ilustradores nuevos, entre otras cosas, ilustraban peor, pero cobraban menos. En ese momento, igual que hacías tú por Alicante, yo por el País Vasco y por Cantabria movía autores, y uno de mis autores favoritos, porque era un gran amigo, que lo conocí gracias a la mitología cántabra que hizo junto a Pons, uno de mis amigos era José Ramón, lo llevamos a un colegio y el alcalde de Casturdiales nos invitó a comer. El alcalde de Casturdiales era socialista, tenía la edad para haber sido, y era un niño de los que había visto dibujar a José Ramón, y además conocía por Alfonso Guerra, que fue quien puso en moda en este país la estadística para fines políticos, que los carteles de José Ramón Sánchez habían dado al PSOE el 19% de los votos. Ese alcalde, agradecido, niño primero y político después, que le debía a José Ramón primero el arte y luego el 19% de los votos, le dijo, ¿qué estás haciendo ahora? Moby Dick, pero pasa esto. Dicen que ya no les gusta. ¿Cuánto necesitáis para hacer el Moby Dick? Se habla muchísimo de la burbuja del ladrillo. Qué malas inversiones ha tenido la burbuja del ladrillo. Casturdiales ha sido un pueblo abrumado por el ladrillo. En Casturdiales viven unas 60.000 personas y solo están empadronadas 20.000. Está muy cerca de Bilbao y entonces va allí la gente. El ladrillo lo ha sido todo en Casturdiales. Pero vete aquí que el alcalde llamó a una empresa dedicada a la construcción y le dijo, estos señores necesitan dinero para hacer una editorial. Llamó al gerente y ¿cuánto dinero necesitáis? 10 millones de pesetas. Gracias al ladrillo y gracias a una decisión de Carlos Lamadrid, que dijo que José Ramón ya estaba verde como las uvas de la zorra, nació Valnera. Y Valnera se ha dedicado a hacer lo que posiblemente ya dejaron de hacer otras editoriales,
que nacieron como nosotros ingenuamente, pero que luego fueron dominadas por multinacionales que nos están incluso marcando los gustos, no solo ya de actores, sino en muchos casos también de ilustradores. Colaborando, discutiendo, queriéndonos mucho, como hermanos, llorando mucho, claro. porque yo además le corrijo. Todas las historias salen de las comidas de nuestra casa, pero en concreto el cómo hacer el Moby Dick sale de una exposición que hacemos en Zamora, dedicada al mar, y que Lines, Ángeles de la Gala, le dijo: si lo tienes ahí, y le señaló el storyboard que había desarrollado para el Moby Dick. Evidentemente dice: yo no puedo hacerlo con tanta fuerza como eso, voy a hacerlo más ligero. Y bueno, la ligereza fueron 600 y pico viñetas hechas con aquel lapicero y con aquel papel que solo tenía de niño, o sea, volver a la pobreza de la infancia y volver a la grandeza del dibujo.